Hoy exploraremos un tema de gran importancia y que ha generado muchas preguntas dentro del pueblo de Dios. Hablaremos sobre la maldición y la bendición según la Biblia. ¿Existen realmente las maldiciones generacionales? ¿Pueden las acciones de nuestros antepasados afectarnos hoy? Y lo más importante, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la victoria que Cristo nos ha dado sobre toda maldición? Para entender este tema, primero debemos definir qué es una maldición según la Escritura. En términos bíblicos, una maldición es una consecuencia del pecado y la desobediencia a Dios. Desde el libro de Génesis, vemos cómo la desobediencia de Adán y Eva trajo maldición a la humanidad y a la tierra misma. En Génesis 3:17, Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto nos muestra que el pecado trae consigo consecuencias que afectan no solo a quien lo comete, sino también a su entorno. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios advierte a su pueblo acerca de las bendiciones que vienen con la obediencia y las maldiciones que resultan de la desobediencia. En Deuteronomio 28 encontramos un capítulo completo dedicado a este tema. Los primeros 14 versículos describen las bendiciones para aquellos que obedecen a Dios, mientras que los versículos del 15 en adelante enumeran las maldiciones para los que desobedecen. Aquí es donde algunos interpretan la existencia de maldiciones generacionales, ya que Dios menciona que la maldición puede alcanzar a los descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Pero, ¿qué significa esto? ¿Está Dios condenando a los hijos por los pecados de sus padres? En Ezequiel 18:20 encontramos una respuesta clara. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. En Éxodo 20:5 Dios dice: yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este versículo ha sido usado para apoyar la idea de las maldiciones generacionales. Sin embargo, es importante leerlo en su contexto. Dios no está diciendo que los hijos pagarán por los pecados de sus padres de manera automática e injusta. Más bien, está advirtiendo sobre las consecuencias naturales del pecado. Cuando una familia vive en desobediencia a Dios, es probable que sus hijos aprendan y repitan esos mismos patrones de conducta, perpetuando el ciclo de pecado y sus consecuencias. Pero hay buenas noticias. Dios también nos ofrece una salida. En Ezequiel 18:20 Él dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto nos muestra que cada persona es responsable ante Dios por sus propias acciones, y la impiedad del impío será sobre él. Este pasaje deja en claro que cada persona es responsable de sus propias acciones delante de Dios. No obstante, aunque Dios no impone una maldición directa sobre los descendientes, el pecado de una generación puede afectar la siguiente al establecer patrones de conducta negativos. Es importante señalar que, en muchas ocasiones, lo que algunos consideran maldiciones generacionales son en realidad hábitos, mentalidades y comportamientos heredados. Por ejemplo, una familia con antecedentes de violencia, adicciones o infidelidad puede ver estos mismos problemas repetirse en las siguientes generaciones. Esto no es porque exista una maldición en sí, sino porque se han transmitido formas de vida alejadas de Dios. La buena noticia es que en Cristo podemos romper estos ciclos destructivos y vivir en la libertad que Él nos ha prometido.
Aquí es donde encontramos la maravillosa esperanza en el Evangelio. Gálatas 3:13 nos da una verdad poderosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó sobre sí la maldición del pecado cuando murió en la cruz, ofreciendo a todo aquel que cree en él la redención y la vida eterna. No importa el pasado familiar, no importa cuán oscura haya sido la historia de nuestros antepasados, en Cristo somos libres y hechos nuevas criaturas. Cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que cualquier maldición que haya pesado sobre nuestra vida queda anulada por el poder de la cruz. No importa el pasado de nuestra familia, no importa los errores de nuestros antepasados. En Cristo tenemos una nueva identidad y somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esta libertad? La clave está en permanecer en Cristo y en su palabra. Juan 8:36 nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No debemos temer a supuestas maldiciones generacionales ni vivir atados al pasado. Debemos caminar en la verdad de la palabra de Dios, renunciando a toda mentira y declarando la victoria de Cristo en nuestra vida. Para apropiarnos de esta libertad, es fundamental reconocer nuestra identidad en Cristo y renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, rechazamos toda mentira y caminamos en la autoridad que Cristo nos ha dado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó sobre sí la maldición del pecado cuando murió en la cruz, ofreciendo a todo aquel que cree en él la redención y la vida eterna. No importa el pasado familiar, no importa cuán oscura haya sido la historia de nuestros antepasados, en Cristo somos libres y hechos nuevas criaturas. Cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que cualquier maldición que haya pesado sobre nuestra vida queda anulada por el poder de la cruz. No importa el pasado de nuestra familia, no importa los errores de nuestros antepasados. En Cristo tenemos una nueva identidad y somos llamados hijos de Dios. Si hay áreas en tu vida donde sientes que hay opresión, temor o patrones destructivos que se han repetido en tu familia, es importante acudir a Dios en oración y en fe. Pide al Señor que traiga su luz a tu vida y que rompa toda cadena que pueda estar afectándote. Recuerda que el poder de la cruz es suficiente para librarnos de toda atadura. Además, busca la guía del Espíritu Santo y rodéate de una comunidad de fe que te ayude a crecer espiritualmente y a fortalecerte en la verdad de la palabra. Queridos hermanos, nuestra esperanza está en Cristo. No hay maldición que pueda prevalecer sobre un hijo de Dios. La sangre de Jesús nos ha limpiado y nos ha hecho libres. Caminemos en esta verdad, proclamando su victoria y confiando en sus promesas. En lugar de temer a supuestas maldiciones, centrémonos en vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en su amor y en su poder redentor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.